Hola a todos, mi nombre es Walter Armando Flores Flores y en este video hablaremos sobre la programación orientada a objetos como parte de la asignatura de programación orientada a objetos. Soy estudiante actual del Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Software en código abierto. Empecemos. Muy bien, para empezar a hablar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Cuando nosotros nos referimos a programación orientada a objetos, tenemos que tener en cuenta que ese es uno de los tantos paradigmas que existen en programación. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma lo podemos definir como una costumbre positiva de alguien que ejerce en su profesión. Este paradigma de la programación nos ayuda a nosotros como desarrolladores a organizarnos con el código. ¿Cómo lo organizamos? De una manera de trabajar menos estructuradamente, como por ejemplo, en vez de tener un archivo de 1000 líneas de código, podríamos decir que tenemos 5 archivos de 50 líneas de código, lo cual esto nos ayuda a trabajar de una manera orientada a cosas pequeñas, a las cuales de ahora en adelante nos referiremos como objetos. Esos objetos diremos que contienen datos de códigos, de datos que el usuario final ingresa. Esto nos ayuda a trabajar con un enfoque para crear programas más organizados, pero sobre todo reutilizables. Muy bien, hablemos de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos existen términos como clases, como objetos, atributos o métodos o funciones inclusivemente. Tenemos que decir que una clase nos ayudará para nosotros organizarnos como plantillas o moldes, ya sea como por ejemplo una plantilla de un currículum que nosotros solo vamos llenando nuestros datos personales. Entonces, estas clases en programación orientada a los objetos nos ayudarán. Veámoslo más a detalle. Una clase decimos que es como un plano o plantilla. Esto se define con características y comportamientos que tendrán objetos. Una clase tenemos que tener en cuenta que tendrá comportamientos con los objetos. Como por ejemplo en esta imagen podemos tener una clase de un vehículo, de un carro. Decimos que este carro tendrá atributos y tendrá métodos. Estos atributos son características que nosotros nombraremos a cada objeto. Como por ejemplo en un carro podemos decir que tenemos el atributo de una placa, el tipo de color, el tipo de aceite, inclusive pueden ser cualquier característica desde la más mínima hasta la más importante de este objeto. Además que podemos decir que contiene métodos o funciones, como por ejemplo puede ser un llenado de gasolina, un get speed, un drive, un manejo, un parking. Podemos tener tantos objetos como tantos atributos y tantos métodos que nosotros queramos. Veamos más a detalle el objeto. Un objeto es una instancia específica de una clase. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase coche como la que veíamos anteriormente, podemos decir que cada coche de manera individual será un objeto. Entonces, nosotros decimos que podemos tener distintos vehículos, los cuales llamaremos objetos de una clase coche. Por ejemplo, un vehículo, un sedán, un Nissan, un Toyota, son distintos objetos, pero que pertenecen a la misma clase. ¿Por qué? Porque pueden contener ciertos atributos o ciertos métodos que sean similares, como hicimos, por ejemplo, el de la clase de los coches, la clase parking, con anterioridad. Aquí podemos ver en esta imagen ilustrativa que los objetos, un cubo nos podemos referir, contiene siempre estas dos cosas, datos y atributos y funcionalidad. ¿Cualquier cuestión puede ser un objeto? Sí, realmente sí. Lo único necesario es que tenga atributos o características y que contenga métodos o funciones. Ahora en adelante, las funciones nos vamos a ir refiriendo a los métodos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir que un objeto puede realizar cosas o puede realizar un acto que ejerza un movimiento o lo simule de manera virtual. Entonces, hay que recordar que las variables son espacios en memoria que almacenan datos. Eso lo vimos en programación estructurada. Sin embargo, de ahora en adelante, en programación orientada a objetos, las variables dentro de una clase nos vamos a referir ante ellas como atributos. ¿Por qué? Si nosotros miramos en este ejemplo, tenemos una clase de una persona o una imagen de una persona, la cual contiene atributos o variables. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, de una persona, sabemos que una persona tiene nombre, tiene apellido, puede que tenga correo, una contraseña y si es un tipo de premium, un tipo de usuario.
Entonces, todas estas características son las variables que de ahora en adelante nosotros nos referimos como atributos del objeto. Hay que recordar que para declarar variables en Python nosotros tenemos la gran manera de trabajar de una manera no tipificado. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que tipificar de qué tipo de variables utilizaremos. En este ejemplo podemos observar que hemos declarado cuatro tipos de variables simplemente colocando el nombre de ellas, como lo es nombre, edad, altura y es estudiante. Nosotros podemos acceder a ver el tipo de variable que Python le otorga automáticamente. Nosotros podemos hacerlo a través de la función interna type. Nosotros podemos observar que las variables más comunes son str, que hace referencia a un string, está int de los números enteros, los números flotantes y las variables bool, las que son las booleanas de verdadero o falso. Además de ello, tenemos que recordar que para crear las clases, nosotros tenemos que ver la manera en cómo lo hacemos de manera en código en Python. Para trabajar las clases en código en Python es la siguiente estructura. Imaginemos que estamos creando un sistema para una universidad. Entonces nosotros tenemos que utilizar un molde o una plantilla para tener, albergar o crear estudiantes. Así como por ejemplo una fábrica lo hace utilizando un molde para realizar muchas galletas similares. Nosotros en programación utilizaremos las clases en programación orientada a objetos para crear muchos estudiantes con características similares. Nosotros definimos esta clase con la palabra reservada class, colocamos el nombre que nosotros deseamos y ponemos los dos puntos. Luego de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? En una clase nosotros tenemos que utilizar un constructor. ¿A qué nos referimos con un constructor de una clase? Le vamos a llamar constructor porque va a ser lo que construye o lo que llena esta clase. En otras palabras, va a ser lo que nosotros vamos a albergar objetos. Nosotros vamos a crear, a instanciar mediante esta función principal. Si nosotros nos fijamos, utilizamos la palabra reservada def tanto para los métodos normales como para el constructor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que nosotros vamos a utilizar la palabra reservada init. ¿Qué significa init? Init es el proceso, por así decirlo, en esta clase de inscripción. De esta manera nosotros le decimos a Python que queremos construir una función que nos ayude a llenar nuestra clase. En otras palabras, nuestra función constructor o nuestro método constructor. Entonces, si nos fijamos, lo que está en la línea 3, tenemos las palabras reservadas self y lo demás son variables. ¿Qué significa self? Self es como decir este estudiante en particular. Es una palabra reservada que en todos los constructores debe de ir siempre como primera instancia. Entonces, nosotros podemos decirlo en este ejemplo de los estudiantes, es como cuando nos referimos a mi nombre, mi edad, mi carrera, mi apellido. Esta palabra mi hace referencia al self. Entonces, si nosotros vamos viendo de la línea 4 en adelante, nosotros lo tenemos que llenar con atributos de la clase que queremos que esté llena la clase estudiante. Tiene que tener el nombre, le pedimos la edad y la carrera para conocer a estos estudiantes, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo ese sistema universitario, o por lo menos lo estamos asemejando. Luego nosotros colocamos la palabra reservada self.nombre para llenar los atributos o las variables de estas características, como por ejemplo podemos llenar el campo del nombre, el campo de la edad, el campo de la carrera e incluso el estado de inscripción para saber si el estudiante está inscrito actualmente o no. Lo colocamos por el momento en defecto en true, ya que es un ejemplo para ver lo de la clase. Luego, si nos fijamos, nosotros tenemos un método para mostrar la información. ¿Qué es este método? Es lo que nosotros hablábamos anteriormente, que una clase tiene que tener un constructor, una función que realiza una acción, o sea, nuestro método, y nuestros objetos. Este método va a ser a todo lo que el estudiante va a poder acceder. Por ejemplo, una acción que el estudiante o que nosotros realizaremos con cada estudiante. La primera función es un método de cuando el estudiante se presentará en una clase. Por eso le hemos colocado mostrar info. Si nosotros nos fijamos, le colocamos un fstring para permitir insertar variables dentro del texto usando los corchetes. Además, esto es como asemejar que estamos llenando los espacios en blanco en una presentación. Por eso nosotros retornamos todos estos datos. Utilizamos la palabra reservada return. Ahora, ¿qué es lo que hacemos adelante?
Ahora a continuación creamos estudiantes o objetos reales utilizando nuestro molde o utilizando nuestro clase y constructor. Nosotros vamos a llenar estos objetos en la línea 15 y 16. Nosotros podemos decir que es como cuando llegan nuevos estudiantes y tienen que llenar estos formularios actuales para ser estudiantes inscritos en nuestra universidad. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando un llenado automático. Como lo es Ana, podemos decir que Ana se va a presentar, que tiene la edad de 20 años y que pertenece a la carrera. Si nosotros observamos, nos muestra los mismos atributos que nosotros colocamos en la clase constructor. Esta es la importancia del constructor en la clase. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos a cada estudiante que se presente. Es como pasar lista en una clase y que cada estudiante diga sus datos. Si nosotros nos fijamos en el resultado que nos devuelve Python, nos dice que actualmente tenemos un estudiante llamada Ana, de edad de 20, de carrera de desarrollo de software. Luego tenemos a Carlos, de edad de 22 años, con la carrera de desarrollo de software. Es como pasar una lista. Ahora bien, ¿para qué sirven todas estas clases y objetos y la programación? Es primordial para la implementación de métodos. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos decir que lo podemos utilizar para programas complejos o programas que sean similares, podemos reutilizar código. Imaginemos en este caso que estamos creando una calculadora digital sencilla. En esta calculadora diremos que es especial porque podemos hacer diferentes operaciones. Estamos teniendo distintos métodos dentro de nuestra clase calculadora. En la clase calculadora diremos de que albergaremos métodos para cualquier cuestión, como por ejemplo en una calculadora sencilla, para sumar, para multiplicar, pudiéramos tener uno de restar y uno de dividir. En este caso vamos a tener uno distinto, vamos a tener una función de calcular un promedio. La función sumar es como cuando nosotros sumamos dos dígitos en una tienda, como por ejemplo pueden ser dos productos, el producto A y B, en la línea 2. Nosotros vamos a retornar el resultado llamando a la función. Luego nosotros podemos tener un método para multiplicar con un truco especial. Si nosotros nos fijamos en los parámetros, estamos brindando un parámetro de b igual a 1. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no damos el segundo número, automáticamente la función nos va a multiplicar por 1, por defecto. Es como cuando una receta te dice una cucharada de azúcar. Entonces, en este caso, que b sea igual a 1 es el valor por defecto si el usuario no llena este segundo atributo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el método para calcular el promedio de cualquier cantidad de números. Es como cuando calculamos el promedio de calificaciones de un estudiante. Nosotros podemos calcular el promedio de 5, 6, 8, 10 notas sin importar el total y no importaría cuántas calificaciones tenga. Este método siempre nos ayudaría. ¿De qué manera? Si nosotros nos fijamos en los ejemplos de uso, como primer punto creamos nuestra calculadora. Es como cuando sacamos una calculadora nueva de producto, la cual vamos a llamar con nuestra variable calc. Ahora vamos a usar nuestra nueva calculadora para realizar diferentes cálculos, como por ejemplo el de sumar. Nosotros queremos sumar, por ejemplo, un 5 más 3 como datos ya establecidos. Luego nosotros vemos que nos devuelve un resultado, el cual es el valor de 8, de 5 más 3 o de A más B. Como siguiente punto tenemos la multiplicación y el promedio, que realizamos lo mismo, con la única diferencia que en el promedio nosotros le mandamos una lista, la lista llamada números, que nosotros le damos los datos establecidos de 2, 4, 6, 8 y nos da como resultado un 5.0, el cual es el promedio. Eso quiere decir que estas funciones sí nos funcionan. Además que nosotros podemos reutilizar este código, ya sea en otra calculadora, en otro software, como lo puede ser una biblioteca, el método de sumar, para sumar cuántas páginas leíste el día de ayer y cuántas has leído el día de ahora. Podemos realizar muchas funciones o muchas utilidades con esta simple función. Esa es la ventaja de trabajar en programación orientada a objetos. A eso nos referimos cuando hablamos de de la reutilización. ¿Qué más tenemos? Tenemos la herencia. Cuando nosotros hablamos de las herencias en programación orientada a objetos, decimos que es un mecanismo que permite crear clases nuevas o subclases a partir de una clase existente. La clase hereda los atributos y métodos de la superclase o de la primera que esté en orden jerárquico. En este ejemplo sencillo podemos ver que tenemos una superclase en primer punto llamada persona, el cual tiene el atributo únicamente de nombre, pero que tiene los métodos de registrar, de consultar y de sueldo.
A esta clase persona nosotros podemos acceder a ella a través de otra clase más, como por ejemplo que sea administrativo. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque nosotros conocemos que el personal administrativo tiene nombres, que el personal administrativo tiene un registro, que el personal administrativo puede consultar su sueldo y puede realizar cuestiones muy similares. Entonces a eso nos referimos con heredar, que heredamos los atributos y cada método de la superclase. En este ejemplo podemos ver tres clases del mismo nivel, administrativo, docente y personal de limpieza, que comparten como herencia una superclase llamada persona, porque ambas clases, o por ejemplo ambos personales de limpieza, docente y administrativo, pueden acceder a los mismos métodos. Cuando hablamos de programación orientada a objetos o PO, nos referimos a polimorfismo. El polimorfismo significa muchas cosas. En PO, el polimorfismo nos va a permitir que los objetos de diferentes clases puedan responder a la misma acción de maneras distintas. Esto se logra a través de la sobrecarga de métodos y la anulación de métodos. Cuando nosotros nos referimos a la sobrecarga de métodos, tenemos que tener en cuenta que es una función o método con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Como por ejemplo en esta imagen, nosotros podemos reflejar que tenemos unos métodos, función o clase llamada transporte que tienen avanzar y frenar, lo cual sabemos que cualquier de estos tres objetos lo pueden hacer, ya que sabemos que un caballo puede avanzar, puede frenar, sabemos que un coche puede avanzar y puede frenar, y sabemos que incluso un avión puede avanzar y frenar. No son objetos similares a simple vista, pero comparten ciertas acciones. Esto es polimorfismo. ¿Qué más tenemos que hablar en programación orientada a objetos? Tenemos que tener en cuenta sobre el encapsulamiento. ¿A qué nos referimos con encapsulamiento? Encapsulamiento es la técnica de proteger los datos de un objeto y controlar el acceso a ellos. Esto va muy arraigado de la seguridad informática. En Python se utiliza la convención de nombres para indicar un atributo o método si es privado o público, comenzando con un guión bajo. Esto nos va a ayudar a prevenir modificaciones o intenciones no avaladas por los usuarios. Eso nos ayuda a tener una mayor integridad de cada uno de los datos o cada uno de los objetos. Por ejemplo, los atributos privados comienzan con un guión bajo y solo son accesibles dentro de la propia clase. No podemos acceder a ellos a través de otros lados de nuestro archivo de programación. A diferencia de los atributos públicos que nosotros sí podemos acceder ante ellos de cualquier instancia. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que tenemos métodos públicos, métodos o atributos públicos, tenemos métodos privados y atributos privados. Esto nos ayudaría mucho a la hora de tener en cuenta un ejemplo